Conquistadores de América, este es su amigo Edmundo Treviño y regresamos a su podcast donde seguimos platicando de el libro que publicamos, como lo prometí, Inmigración y Emprendimiento en Texas, la crónica de una experiencia. Y hace una semana y media que publicamos aquí un episodio en el que les platicaba del índice del libro. Bueno, les prometía ir haciendo un resumen en el que fuéramos paso a paso cada uno de los capítulos. Si tú no has tenido el tiempo de leerlo, pues aquí vamos a ir publicando, dando un resumen del mismo. El libro está disponible, como ya lo he comentado, libros.uanl.mx. UANL significa Universidad Autónoma de Nuevo León. Es donde yo estudié Ingeniería Mecánica y Administración y después una maestría en Economía Industrial. Pues bueno, en el primer capítulo del libro hay una pregunta que me hicieron cuando yo recién empecé a publicar en redes sociales. Me enfoqué mucho a lo que era Instagram. Y entonces una persona, un chico joven, porque tengo la fortuna que muchos jóvenes me siguen en redes sociales, me preguntó, oye, brother, ¿y tú quién eres? Ah, caray, y me puse muy filosófico. Y dije, bueno, pues hay que contestarla. Y así empieza el libro. ¿Tú quién eres? Primeramente, como mexicano, pues tenemos dos apellidos. Yo tengo dos apellidos muy populares en la ciudad de Monterrey, en donde nací. Primero, obviamente, Treviño, y después el Garza. El Treviño, ¿quiénes son los Treviño? De donde yo vengo, bueno, pues mi abuelo, don Edmundo Treviño Cuellar, él era emprendedor. Él era, en aquel entonces, yo creo que ni siquiera esas palabras en los 50s, por allá de 1950, 1960, no estoy seguro que la palabra fuera muy común decirle a alguna persona que él era emprendedor. Pero eso era. Él fue transportista, llegó a tener algunas empresas relacionadas con la construcción, pedreras, donde se extraía pues piedra, roca para después vendérsela a empresas cementeras. Especuló comprando y vendiendo granos, importaba cosas de Estados Unidos para revenderlas. Yo no sé si las importaba, digamos, legalmente, porque no creo que tampoco estuviera muy regulado el tema. En aquellos entonces se decía es contrabandista, pero el contrabando era pues ir a traer, no sé, comida, ropa, etcétera, para comercializarlo. Y hacía un poco de todo. Le entró muy duro a los bienes raíces. Y pues bueno, muy agresivo en sus proyectos. A mí me hubiera gustado conocerlo antes. Somos de una familia muy grande. Del lado de mi papá eran por lo menos 13, 14 hermanos. Y entonces pues yo era de los nietos, no de los mayores, era de los del medio, tendiendo hacia abajo. Entonces pues sí, me hubiera gustado compartir un poco más con él. Mi papá pues también. Mi papá se metió mucho al tema del transporte, al tema de los camiones. Fue chofer, fue mecánico, ha sido un poco de todo. Y entonces, pero muy enfocado siempre en el transporte. Él encontró un nicho, un servicio que casi no se encontraba en aquellos entonces en Monterrey, que era un servicio de mantenimiento al sistema de inyección de los motores diésel. Y compró una maquinaria. Yo recuerdo de niño que lo acompañé y le importamos acá por Bronzeville, McAllen, una cosa por el estilo. Pero yo recuerdo haber venido en esa pick-up con esas máquinas que todavía están por ahí en Monterrey, aunque pues ya quedaron prácticamente obsoletas. Pero del lado de mi papá siempre vi mucho eso, el intentar por tu propia cuenta, el tema del ingreso. O sea, no necesariamente trabajar para alguien, ¿no? Y mi abuela, norteamericana, nació en Tulsa, Oklahoma, y se fue a la frontera
huyendo un poco de la discriminación racial que había a principios del siglo, por allá de 1930, 1940 quizá, y cruzó la frontera para devolverse a Monterrey con su familia y nada más para que cayera en las garras de don Edmundo, ¿no? Y de ahí vienen, obviamente, pues, mi papá, mis tíos. Del lado de los Garza, de entrada a mí me sorprende que mis abuelos, los papás de mi mamá, los dos eran Garza Garza, ¿no? Don Juan Garza Garza, doña Emma Garza Garza, lo cual es también no muy común. En teoría no éramos parientes o no eran parientes ellos. Y él era campesino, empezaron muy pobres, pero con el tiempo fue acumulando animales, tenían ganado, tenían un poco de todo, ¿no? Tenían gallinas, tenían chivas, tenían borregas. Entonces pues extraía la lana y hacían unas colchas para el tiempo de frío. Y todas las mañanas a las 6 yo recuerdo que él se levantaba y ordeñaba las vacas y teníamos leche fresca en la mesa. Entonces, aunque había pobreza, de cierta manera había abundancia de ciertos recursos porque ellos pues, los obtenían. En el tema del agro, pues muy complicado. Ellos sembraban maíz, frijol, tomate, chile, trigo, sorgo, un poco de todo, pero siempre fue muy difícil porque pues sin tecnología es muy difícil que esto escale. Sin embargo, yo aprendí de ello la tremenda cultura de trabajo. Después de mis abuelos, hay personas que en particular a mí me han marcado. Tengo un par de tías del lado de los Garza Garza que se volvieron profesionistas. Primero Tere, ella fue maestra de primaria, de secundaria, pero yo recuerdo que nunca dejó de estudiar. Tiene un montón de estudios y me inculcó mucho eso, de cierta manera con su ejemplo. Además que ella se involucró mucho en mi educación al inicio. Y mi tía Rosy, ella es contadora, estudió lengua inglesa y maestrías en finanzas, bla, bla, bla. Pero también ella me impactó mucho porque de cierta manera me llamó la atención el tema de la contabilidad. A mí me gusta mucho la contabilidad, aunque soy ingeniero, entiendo muchísimo de contabilidad y en gran parte se lo debo a ella porque cuando yo estaba a mitad de la carrera o a principios de la carrera, yo me puse a hacer prácticas profesionales o prácticas en algunas empresas y la primera en la que caí fue al departamento de administración y contabilidad que ella tenía a su cargo. Y ahí era yo un simple practicante, medio tiempo, ganaba 150 pesotes al mes. Y lo que más disfrutaba pues es que aprendí a hacer conciliaciones bancarias, entendí de impuestos de nómina, veíamos un poquito de pólizas de egresos y egresos y que los activos fijos y me encantaba el orden y cómo hacían los cierres mensuales y de ahí viene mucho de mi conocimiento contable. Entonces ellas siempre han estado de cierta forma presentes conmigo. Y del lado de los Treviño, pues también, ¿no? Tengo varios tíos que me han entusiasmado muchísimo. De esto hablo en el libro, de esto lo platico un poquito más a detalle. Mi mamá se fue muy joven de su casa en el rancho, a Monterrey primero y después a Chicago, al norte de Chicago. Y ahí ella aprendió inglés casi por su cuenta. Aunque iba a algunas clases, ella se puso a ver telenovelas en inglés con la intención de aprender el idioma. Y eso... Yo recuerdo de niño cuando veníamos a Estados Unidos, ella era la que nos traducía. Entonces para mí era un orgullo que mi mamá sí sabía inglés. Y mi papá, bueno, pues ya lo comenté en lo que él estuvo involucrado. Cuando yo empecé a crecer, de entrada mis papás siempre me inculcaron que tenía que aprender inglés. Entonces desde muy niño estuve en clases, lo cual al principio era un juego muy padre. Con el tiempo que se volvió obligatorio ya no lo disfruté. De hecho, a mí no me gusta hablar inglés. A mí me gusta intentar hablar otros idiomas porque después me tuve la oportunidad de inscribirme al centro de idiomas de la misma universidad y estudié alemán, después un poquito italiano y después empíricamente los viajes a Brasil pues aprendí algo de portugués y esos sí los disfruto, no como el inglés. De hecho, el inglés no me gusta ni cómo lo hablo, pero bueno. Fueron muchos años. Cuando yo estoy en el 94, 95, estaba a mitad de la carrera, se viene una crisis muy fuerte. Seguramente muchos de los que
me escuchen en este podcast, pues quizá ni siquiera había nacido. Pero hubo una crisis económica muy fuerte en México, diciembre del 94, cuando hubo un cambio de presidente de Salinas a Zedillo. Y las tasas de interés se dispararon. O sea, fueron momentos muy difíciles en mi vida y la vida de la familia, porque había muchas deudas, ¿no? Y obviamente con tasas de interés muy altas. Y yo recuerdo que escuchaba siempre en radio a Pedro Ferriz, una persona que siempre admiré como comentaristas. Entonces, Pedro Ferriz en aquel entonces decía que las crisis son oportunidades. Yo la verdad le quería rayar hasta lo que no, ¿verdad? O sea, me sentía hasta insultante lo que él decía, porque no entendía el por qué. Al pasar de los años me he dado cuenta que cada crisis trae un montón de oportunidades. Definitivamente él tiene razón, o tenía razón cuando lo comentaba. Entonces yo estudié ingeniero mecánico, estaba en la Universidad de Nuevo León, caí ahí por accidente. La verdad es que yo quería estudiar sistemas o contaduría, pero no pude ingresar al TEC de Monterrey porque no había los recursos, y extemporáneamente me consiguieron que me admitieran en la Universidad de Nuevo León, y caí ahí a la carrera de ingeniería mecánica en esa misma facultad. Entonces, siempre fui muy inquieto y no quise solamente estudiar, en parte por necesidad, en parte sobre todo porque tenía la urgencia de aprender. Yo quería aprender de muchas cosas. Entonces, así como fui con mi tía Rosy a una empresa que se llamaba Hackett, ahí a aprender de contabilidad, también mi servicio social lo inicié en celulosa y derivados. No me gustaba estar ahí porque ahí no aprendía. Me ponían a hacer grafiquitas y cosas así. La verdad es que ni lo terminé, me fui. Y preferí andar en proyectos con un amigo vendiendo computadoras, armándolas, tratando de asesorar empresas, aunque pues era un niño prácticamente. Después tuve la oportunidad, y aquí fue donde también desarrollé una gran pasión por el tema de compras. Tuve la oportunidad de... Yo le ayudaba a mi papá, yo digo que era el traidor, porque era el que traía las cosas. Entonces tenía la oportunidad de llevar facturas a donde cargaba los camiones que él tenía en aquel entonces. Y entonces, cuando empezaba frecuentemente a ir para allá, una vez me dicen, oye, ¿por qué no le ayudas al de compras a hacer una llamada? Porque necesita hablar a Estados Unidos y él no habla inglés. Ah, perfecto. Entonces le ayudo a la persona, queda muy agradecido y le digo, oye, pues cuando quieras, yo feliz de hablar, de practicar. Y entonces se volvió más frecuente y más frecuente, al grado que esto llega a los oídos al dueño, que también se apellida Treviño. Digo, no, casi no hay Treviños en Monterrey. Y el señor Treviño me dice, oye, me gustaría que nos ayudes, que vengas, no sé, algunas horas todos los días y acompañes aquí al comprador. Para mí fue una gran experiencia porque uno de mis mejores amigos, dicen que uno no debe tener mejores amigos, pero hay personas muy especiales. Javi, él trabajaba en una empresa de Maseca como comprador. Y él me empieza a dar muchos tips. De hecho, me da publicaciones. Tiene unos librototes enormes en los que se pueden encontrar muchos fabricantes de muchos temas. Entonces, él me ayudó a empezar bueno, me daba información y yo me ponía a hacer el trabajo de buscar nuevos proveedores y proponía nuevos proveedores a la empresa. Y me empecé a sentir muy útil a pesar de que era muy, muy joven. Empecé a ver que a la empresa le podía yo ahorrar miles de dólares. Y recuerdo que alguna vez conseguí una pieza muy económica en Florida y el dueño me dice, pues ordenemos unas, corramos el riesgo, pero si nos funciona vamos a la verdad, a ahorrar mucho, mucho. Y gracias a Dios nos fue muy bien con el producto y lo trajimos. Entonces yo empecé a desarrollar esa pasión por ser comprador porque me sentía muy útil a la empresa, sentía que se notaba mucho mi esfuerzo, a la vez que obviamente tenía la oportunidad pues de practicar el inglés que ya hablaba y la experiencia de estar llamando por teléfono, mandando faxes en aquel entonces
a empresas de otras ciudades u otros países, pues para mí se me hacía muy, pues muy divertido, muy, muy excitante. Entonces, a mí la verdad me encantó trabajar ahí. Y pues mi sueño se transformó en cuanto yo me graduara de la universidad, pues lograr un puesto de comprador internacional. Entonces ahí fue cuando empiezo a estudiar alemán, también influenciado por amigos, y conocí gente muy valiosa en esa clase de alemán, muchos amigos que sigo manteniendo. De hecho, a Javi ahí lo conocí. Entonces, con el tiempo, cuando yo me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de irme a Alemania un par de meses, seguí aprendiendo alemán. Es increíble lo que puedes aprender en 2 meses, en comparación de ir a la escuela 1 hora diaria. Allá al estar 24/7 siento que desarrollé muchísimo más. Y regreso de Alemania a Monterrey. Y pues yo ya me estaba desesperando que no tenía trabajo. Y entré a trabajar en una empresa japonesa. La odié. Porque te ponían a hacer ejercicios en las mañanas en el estacionamiento. Yo respeto mucho a las personas que trabajan en esas empresas y que no les da pena. A mí me da muchísima vergüenza estar ahí brincando delante de todo el mundo. Y renuncié a la primera oportunidad. Y renuncié porque apareció el trabajo de mis sueños, que era ser comprador internacional. Y me fui a trabajar a Ramos Arizpe, Coahuila, que está como a 80 kilómetros de Monterrey, a una empresa que era alemana-americana. Entonces ahí tenía la oportunidad de importar producto de Alemania, de importar producto de Estados Unidos. Aprendí muchísimo y me metí muchísimo al tema de sistemas, en tratar de mejorar. Una de las cosas que siempre he tratado de hacer es que donde yo esté haya alguna mejora. O sea, trato mucho de mejorar los procesos. No me gusta quedarnos donde mismo. Entonces, siento que tenemos que dejar huella. Aunque seamos empleados, podemos dejar huella en una empresa. Y eso a mí siempre me entusiasmó. Entonces ahí hice 1000 cambios al sistema porque yo quería mejorar mucho el proceso de compras, pero más que nada el proceso de todo el abastecimiento, porque yo me metía con los almacenistas a ver cómo les ayudaba a embarcar más rápido. Oye, al de facturación, y le decía, oye, ¿cómo te puedo ayudar yo para que tú factures más rápido? Se me quedaba viendo a veces como que este muchacho está loco, ¿no? O sea, ¿por qué me quiere ayudar a mí si yo no lo ayudo a él? Pero yo veía que si ayudaba a todo mi departamento, indirectamente me iban a ayudar a mí a hacer más fácil mi trabajo de compras. Entonces, siempre opté por tomar eso. De esa empresa me tuve que ir porque es cuando empecé la maestría en economía. Y en el invierno se puso muy fea la carretera, o se pone siempre muy fea la carretera con la neblina. Y la verdad es que a mí me daba miedo tener un accidente porque pasaba acá loco a velocidad normal cuando todos íbamos a 30, 40 kilómetros por hora. Entonces me salió una oportunidad de una empresa en México, de un pequeño grupo de empresas que se llamaba Grupo Quality en aquel entonces. Y ahí Mauricio Arqui y Melesio González, que eran los dueños, muy jóvenes, tenían menos de 30 años cuando a mí me contrataron. Ellos habían emprendido con una empresa de limpieza y después fueron formando otras empresas. Yo aprendí muchísimo ahí. Ellos me contrataron para formar una empresa que promoviera exportaciones mexicanas hacia principalmente Estados Unidos y Canadá. Y estuve ahí 8 o 9 meses. No logramos vender un solo dólar porque con el paso del tiempo entiendo que es muy difícil exportar. O sea, a distancia desde un escritorio. Tienes que entender un poco más del mercado, sensibilizarte más. Y no es suficiente con mandar cotizaciones. Pero por otro lado también nos enfocamos a un solo proyecto muy grande que a la hora de la hora nunca cristalizó. Entonces aprendí mucho a pesar de que no exportamos porque hice mucha investigación. Me iba a lo que era Bancomext en aquel entonces. Después hizo ProMéxico y después, bueno, ya saben quién lo desapareció todo esto. Pero ahí había mucha información. Tomé algunos diplomados, etcétera, de exportaciones. Y de hecho cuando yo me gradué de la Universidad de Nuevo León de ingeniería, mi tesis fue relacionada a un proyecto de exportación.
Entonces ahí Mauricio, Melesio no me dejaron ir. Me dijeron, no, pues quédate en la empresa de limpieza. Y ahí estuve algunos años donde pues crecí muy rápido. Me hicieron gerente general. Y a pesar de tener un gran salario y tener a cerca de 400 personas bajo mi responsabilidad, y de tener cualquier tipo de problemas en la empresa, como todas las empresas, pero la gran ventaja de estar en el puesto en el que podía tomar decisiones, en el que podía proponer soluciones, intentarlas y también ser responsable por las mismas, pues hay un aprendizaje enorme. Yo les debo muchísimo a ellos dos porque, insisto, en esa empresa experimenté muchísimo y me dejaron experimentar y pude resolver muchas cosas. Obviamente también me equivoqué, pero pude dejar un saldo positivo a pesar de que también era muy joven para tener a 400 personas a mi cargo. Y una empresa como estas de servicios en el que se tiene todo en contra, muchísima rotación de personal porque no puedes pagar mucho, tienes incluso rotación de clientes porque se pelean mucho por precios, se van muy fácilmente, no son leales. Entonces, y por otro lado el gobierno viéndote. Yo recuerdo mucho que Melesio me decía siempre, el peor delito que puedes cometer en México es ser empresario. Porque los empleados piensan que no les paga lo suficiente, que los estás robando y que tú te estás haciendo millonario. Los clientes piensan que les estás cobrando demasiado y que te estás haciendo millonario a costa de ellos. Y el gobierno piensa que le estás robando en impuestos. Entonces siempre eres un delincuente. Entonces, muchas veces lo he pensado. Lamentablemente en México la cultura no reconoce a los emprendedores, no reconoce a los empresarios, como quizás sí se hace más en Estados Unidos. Y pues ese es el primer capítulo del libro, el ¿Quién es Edmundo? Brother, ¿tú quién eres? Pues ahí está. Y voy a estarles comentando en siguientes episodios un poco más de este capítulo. Si te interesa, el libro está en libros.unl.mx. Es totalmente gratuito. Lo puedes bajar como PDF, lo puedes bajar como en formato de Kindle. El caso es que es gratuito y que hay mucho que puedes aprender de mis vivencias, de mis anécdotas, de mis experiencias. Y eso es lo que comparto en redes sociales. Así es que, pues, gracias por estar aquí. Vamos a seguir publicando los siguientes capítulos paso a paso del libro. Y pues dale like, compártelo con más amigos si crees que vale la pena. Y también te agradezco mucho que estés en mis redes sociales, edmundotrevino.usa, y me mandes comentarios, dudas. Si quieres hacer negocios en Estados Unidos, mi pasión es ayudarte a lograr conquistar este mercado para que juntos podamos crear un nuevo sueño, el sueño latinoamericano. Pues gracias, me despido por hoy y estamos continuando con la lectura en resumen del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas. Fuerte abrazo.